Este corresponde al segundo taller de acompañamiento que realizamos para esta convocatoria, que lleva adelante la Subdirección de Proyectos de Investigación de nuestra agencia, y esperamos que sea muy provechosa para ustedes. Para nosotros, como agencia, como institución, es muy relevante apoyar sus postulaciones en este instrumento que tiene como objetivo contribuir al desarrollo y consolidación de la investigación científico-tecnológica disruptiva, novedosa, de alta incertidumbre y con un potencial transformador mediante el financiamiento de proyectos de investigación de excelencia en todas las áreas del conocimiento. Les quiero contar que vamos a seguir reforzando este proceso informativo con otras actividades dirigidas a investigadoras e investigadores. Este jueves 4 de agosto y posteriormente el jueves 11 de agosto. Y las inscripciones para estas actividades, por supuesto, las vamos a comunicar oportunamente a través de nuestra ficha concursal, a través también de correos electrónicos con los que nos estamos comunicando con ustedes. Ahora, quisiera contarles la estructura del taller de hoy. Vamos a comenzar con la presentación de la convocatoria a cargo de la subdirectora de Proyectos de Investigación de ANIT, Alejandra Vidales, junto a las coordinadoras científicas Daniela Muñoz y Rayen Helwig. Posteriormente, vamos a tener el espacio para sus preguntas. Desde ya quiero invitarles a dejar todas sus consultas en el chat de Zoom. Desde ahí nosotros las levantamos, las formulamos al equipo que hoy nos acompaña, siempre con el objetivo de poder contestar la mayor cantidad de ellas. Si por términos de tiempo no alcanzamos a responder todas sus preguntas, como siempre, no se preocupen, nosotros las vamos a responder posteriormente a través del documento de preguntas frecuentes que ustedes pueden encontrar en la ficha de esta convocatoria. Vamos también a grabar la convocatoria, como ustedes se pueden haber dado cuenta, de manera de poder compartir posteriormente con ustedes ese video para que ustedes lo puedan revisar. Y bueno, ya para comenzar, voy a dejar con ustedes a la subdirectora de Proyectos de Investigación de ANIT, Alejandra Vidales. Buenos días, Alejandra. Hola, buenos días, gracias Jimena, gracias a todos y todas por asistir hoy día. Como saben, esta es una instancia que creamos exclusivamente para las instituciones que pudieran estar interesadas en patrocinar proyectos de exploración. Esta es una instancia que esperamos institucionalizar en las siguientes convocatorias también de Fondesit, pero me parece que podría ser una provechosa instancia para poder dirigir de mejor manera los tips y la presentación de las bases. Así que, como decía Jimena, les vamos a presentar la estructura del concurso. Muchos de ustedes que ya estuvieron en el lanzamiento en las capacitaciones anteriores, que probablemente van a repetir algunas partes de las bases, pero incluimos algunas cosas que son más bien específicas de las instituciones hacia el final. ¿Sí? Dani, Rayen, no sé quién es la que comparte. Dani. Bien, entonces les voy a contar cuál es el espíritu y la intención de este concurso. Dale nomás. Lo que tenemos hoy día como estructura de esta convocatoria, que tal como nosotros lo mencionamos en el lanzamiento, esta es una convocatoria que pasó por un proceso de un año de socialización con distintos actores, y muchas de las cosas que están acá son cosas que aparecieron de este proceso de socialización y donde pudimos ir afinando el diseño de este instrumento. ¿Sí? Una de esas tiene que ver con que el público objetivo está dirigido a duplas de investigadores e investigadoras con permanencia en Chile. Esto es algo que se nos exige por ley para todas nuestras convocatorias. El director o directora del proyecto que participe como parte de la dupla tiene que acreditar experiencia como en investigación como investigador independiente, que vamos a precisar más adelante a qué nos referimos con eso, pero que tiene que tener al menos un proyecto como investigador independiente de 2 años o más en ejecución. ¿Sí? Eso quiere decir que si están ejecutando su primer año o su primer proyecto como investigador independiente, si no está terminado, tiene que tener al menos 2 años de ejecución. ¿Sí? Tiene que poder acreditarlo para poder ser director o directora de la dupla del proyecto de investigación. ¿Sí? Debe tener experiencia de mostrar en los últimos 10 años del director, y debe contar con al menos patrocinio institucional de al menos una institución, pero en esta convocatoria se puede permitir hasta 2 instituciones patrocinantes. ¿Sí? Tenemos 4 áreas de evaluación, a diferencia de lo que probablemente todos ustedes conocen en la estructura de nuestros instrumentos Fondesit. Acá nosotros estamos estructurados en 4 áreas de evaluación, no en los 30 grupos de evaluación, que son arte, ciencias sociales y humanidades, ciencias exactas e ingeniería, ciencias naturales y de la vida, e inter y transdisciplina.
¿sí? El monto máximo a financiar son 272 millones, incluyendo el 20% de gastos de administración, independientemente de que si son una o dos instituciones patrocinantes. Eso es algo que más adelante Daniel y Rayen les van a explicar más en detalle. Y la duración de los proyectos puede ser de 2 a 3 años. Nos han preguntado harto si un proyecto puede ser de 2 años y postular a los 272 millones. Sí, siempre y cuando el presupuesto obviamente sea justificado para un proyecto de 2 años y de las características del que se está presentando, ¿sí? La característica fundamental de este instrumento es que está fundamentado en los conceptos de novedad científica, incertidumbre y potencial transformador, que es algo que les vamos a detallar un poco más adelante. Tenemos 5 etapas en el concurso. La primera, que es la postulación, que la tenemos abierta hoy día hasta el 18 de agosto. Tenemos una primera admisibilidad administrativa, que es la que hacemos con todos nuestros instrumentos, que es básicamente el chequeo de que las propuestas contienen todos los elementos para poder ser evaluadas y que cumplen con los requisitos mínimos que nosotros estamos solicitando para postular. En este caso, por ejemplo, que se trate de una dupla de investigadores e investigadoras y no de un solo investigador o investigadora, que el director o directora del proyecto cumpla con los requisitos de acreditar la experiencia en investigación que les estamos solicitando, ¿sí? Tenemos también la admisibilidad técnica, que todos aquellos que pasen la admisibilidad administrativa pasan por una admisibilidad técnica, que es una evaluación basada en el resumen del proyecto para poder evaluar si es que efectivamente la propuesta presentada corresponde o no corresponde a un proyecto de exploración, es decir, que cuenta con las ideas de novedad científica, de que requiere de incertidumbre para poder ser ejecutado y que eventualmente se orienta hacia tener un potencial transformador o una retribución importante en el área o en las líneas de investigación, ¿sí? Esta segunda etapa, los que pasan la admisibilidad técnica, es decir, todos aquellos que se consideran un potencial instrumento de exploración, pasan a la segunda fase de evaluación, que es la del panel evaluador, donde tenemos 4 paneles multidisciplinarios en cada una de estas áreas, para poder evaluar un máximo de 120 propuestas, ¿sí? El texto de las 120 propuestas viene dado por el número de propuestas que nosotros podemos adjudicar en este primer concurso, que estimamos que sean alrededor de 30. Esto tratándose de un instrumento piloto, consideramos que ese es el número que tenemos disponible hoy día para poder financiar, y para poder tener un proceso de evaluación que vaya, que sea acucioso y que cumpla con los estándares requeridos para instrumentos de este tipo, es que se puso, digamos, un máximo para poder pasar a la segunda etapa de evaluación, de la evaluación del proyecto completo, de 120 propuestas, ¿sí? Y tenemos por último la adjudicación, que va a ser hacia final de año, de las 30 o más, dependiendo del costo promedio que nos llegue de los proyectos postulados y adjudicados, de quienes van a ser los primeros adjudicados en este concurso. ¿Cuál es el objetivo de este instrumento? Busca contribuir al desarrollo y la consolidación de la investigación científico-tecnológica disruptiva, novedosa y de alta incertidumbre con un potencial transformador. ¿Sí? Acá lo importante para poder distinguir qué corresponde a una propuesta de estas características de las que no, sabemos que eventualmente todas las propuestas son novedosas, ¿sí? Pero acá lo que lo hace distinto es que lo novedoso se transforma en algo más bien disruptivo y que requiere de un cierto componente de incertidumbre para poder ejecutarse. Si nosotros hoy día en nuestros instrumentos tradicionales de la agencia no tenemos la flexibilidad y no tenemos la capacidad para poder ofrecer, poder administrar la incertidumbre durante el proceso de investigación tal como lo estamos proponiendo en este instrumento, y por eso es que estos proyectos de estas características son diferentes, ¿sí? Dale nomás. Entonces, ¿qué tipo de investigaciones buscamos financiar? La idea es poder financiar investigaciones caracterizadas por este componente de alta novedad, es decir, que el planteamiento involucre posibles quiebres de paradigmas y por ello llevar un grado de incertidumbre para su ejecución, es decir, que requieran de un avance sustantivo significativo en los enfoques, metodologías o las líneas de investigación que se están proponiendo. Esperamos que puedan surgir de estos nuevos conocimientos y exploraciones que permitan desplazar la frontera del conocimiento, ¿sí? Esto es lo clave para poder distinguir qué es lo que corresponde a un instrumento de estas características. Dale. ¿Por qué es necesario este instrumento? A nivel global, en todas las agencias del mundo hay evidencia más o menos contundente de que hay una tendencia a poder financiar investigaciones que de alguna manera se van volviendo menos innovadoras. Esto tiene que ver básicamente por los criterios de evaluación que establecen las distintas agencias, como los criterios de evaluación curricular.
Nuestra agencia no está, digamos, fuera de este mundo donde efectivamente hay una tendencia a no poder proveer instrumentos de estas características que permitan un alto componente de riesgo de incertidumbre, y por lo tanto hay una baja prioridad a proyectos que, que sean altamente disruptivos dentro de sus líneas de investigación, ¿sí? Habitualmente nosotros exigimos trabajo adelantado, hipótesis o preguntas de investigación que estén sustentadas en evidencia, y parte de las características de este tipo de instrumentos es que probablemente eso no va en una línea directa de tener una evidencia contundente que lleve a una pregunta de investigación determinada, sino que más bien es una evidencia que de alguna manera puede dar ciertas luces sobre ciertos caminos probables o posibles sobre ciertas preguntas de investigación, ¿sí? Y lo que tenemos entonces es que el poco apoyo a la ciencia de incertidumbre, lo que ha declarado la OCDE, es que puede impactar negativamente en el largo plazo en la capacidad que tienen los países de poder avanzar significativamente en desplazar estas fronteras de conocimiento y poder entregar eventualmente soluciones a problemas que son complejos, ¿sí? Esa es otra de las características de este instrumento, y es que busca resolver o responder de alguna manera a problemas que son altamente complejos, ¿sí? Y por lo tanto puede llevar a descubrimientos impredecibles de alto beneficio y con cambios de paradigma. Como les decía, este es un instrumento que nosotros pasamos por un proceso de socialización durante todo el 2021. Llevábamos ya un par de años previos formulando el diseño de este instrumento, lo socializamos con distintos actores, entre ellos vicerrectores, grupos de evaluación de fondos, ex consejeros de fondos y de agrupaciones, asociaciones, sociedades científicas, donde nos hicieron comentarios bastante razonables para poder adaptar este tipo de instrumentos que prácticamente las agencias más importantes del mundo tienen hoy día, pero que pudiéramos adaptarla a nuestro contexto y a nuestro ecosistema, ¿sí? Eso fue un poco el trabajo que hicimos durante el 2021 en este proceso de socialización, donde hicimos varios de los ajustes que hoy día se plasman en el diseño definitivo de este nuevo instrumento. Dale nomás. ¿Cuáles son las características principales de este instrumento? Lo primero es que son propuestas que proponen una mayor novedad científica e investigativa y que por lo tanto se consideran como disruptivas, es decir, enfoques no convencionales o propuestas no convencionales dentro de los paradigmas de las líneas de investigación tradicionales que tenemos hoy día, ¿sí? Está orientada al apoyo para resolver problemáticas complejas y se esfuerza por cruzar paradigmas científicos, sea a través de teorías, métodos, tecnologías o ideas, ¿sí? Y lo que esperamos es tener resultados y procesos con mayor potencial transformador y retribución, ojalá con retribución, en múltiples campos, sea esto desde el punto de vista de las líneas de investigación como en el ámbito social, económico, cultural, etc. Entonces tenemos 4 grandes conceptos clave. En las bases tenemos de todas maneras un glosario donde están definidas cada una de los conceptos claves de esta convocatoria. Lo primero tiene que ver con lo novedoso y disruptivo, y es que se considera novedoso, disruptivo todos los planteamientos, y esto es súper importante porque forma parte de estos 4 componentes, son los que de alguna manera se van a evaluar en la primera fase de la admisibilidad técnica, que es decir, que se hace en base al resumen del proyecto para poder evaluar si es que efectivamente las propuestas que están llegando corresponden o no corresponden a un instrumento de exploración, ¿sí? Se hace en base a estos 4 grandes conceptos, ¿sí? Por eso es súper importante que se consideren la lectura del glosario de estos conceptos clave, ¿sí? Lo novedoso y lo disruptivo lo estamos considerando como planteamientos e ideas que de alguna manera son precursores de nuevos enfoques, es decir, que permitan avanzar en la frontera del conocimiento y que involucra un quiebre de paradigmas, ¿sí? Eso es súper importante porque efectivamente lo que nosotros estamos considerando como altamente novedoso y disruptivo, a diferencia del componente, por ejemplo, de novedad que evaluamos habitualmente en nuestros proyectos, tiene que ver con que esto tiene que ser disruptivo y efectivamente salirse de los parámetros, de los paradigmas que tenemos nosotros operando en la mayoría de las líneas de investigación, ¿sí? El potencial transformador es la posibilidad que durante el desarrollo o el logro de los objetivos del proyecto se pueda desplazar la frontera del conocimiento creando resultados significativos y que impacten de alguna manera el campo de estudio, ¿sí? Acá el impacto puede tener una noción que es bastante amplia, que puede ser un impacto dentro de una línea de investigación determinada, dentro de una disciplina, para poder eventualmente pensar en una nueva disciplina emergente, o eventualmente poder tener quizás una aplicación más concreta como la que tenemos desde el punto de vista de la alta retribución, y que podría ser desde el punto de vista social, económico, cultural, artístico, ambiental, etc. ¿Sí? Y el componente de incertidumbre también es clave para poder entender por qué proyectos de estas características debieran entrar en este tipo de instrumentos, y es que requieren de un manejo de incertidumbre necesario
por su componente de alta novedad científica, para poder llevarse a cabo, ¿sí? Habitualmente se hablaba del concepto de riesgo, pero para hacerlo inclusivo a todas las áreas del conocimiento, finalmente utilizamos la palabra el concepto de incertidumbre, que nos parece más apropiado para hacerlo inclusivo a todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Y la idea acá, como les va a presentar Daniela y Ryan más adelante, esta idea de incertidumbre se aborda, de hecho, dentro del proyecto con un plan de mitigación más que con una carta Gantt, que es la carta como más fija que nosotros pedimos los proyectos, porque estamos sujetos a que eventualmente el plan trazado para poder ejecutar los proyectos eventualmente podría fracasar o correr por una trayectoria diferente, y eventualmente eso es lo que nosotros esperamos también con este tipo de convocatorias. Por lo tanto, el componente de incertidumbre es fundamental para poder identificar cuáles son o no son proyectos de exploración. Dale, Dani. ¿Quiénes pueden postular? Como les decía, son duplas de investigadores e investigadoras independientes. Por independiente estamos considerando que hayan liderado como investigadores responsables principales proyectos de investigación de al menos 2 años de ejecución, ¿sí? Con ciertas características que más adelante Daniela les va a especificar. Y pues está abierto a todas las áreas del conocimiento, ¿sí? ¿Por qué estamos pensando en una dupla? Esto de la dupla nos gusta bastante porque nos parece bastante novedoso dentro de los instrumentos que nosotros tenemos hoy día. Nos parece que de alguna manera recoge la idea de poder tener una investigación colaborativa que pudiera ir en beneficio de poder conseguir mejores resultados o más resultados en todas las áreas del conocimiento. Y esto fue uno de los componentes que de hecho apareció en uno de los procesos de socialización del instrumento, que nos parece bastante valorable. ¿Y por qué necesitamos una dupla? Porque estos son proyectos que requieren de una complejidad, no solo en el planteamiento, sino que en la ejecución, que habitualmente requiere de liderazgo de investigadores que cuenten con competencias que sean complementarias, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando de la complementariedad no solo desde el punto de vista disciplinario, podría ser también una complementariedad, por ejemplo, de algún proyecto de investigación que requiera de una mirada, por ejemplo, desde el punto de vista académico y una mirada desde el punto de vista no académico, ¿sí? O sea, la idea es que podamos pensar en que la complementariedad debiera ir en beneficio de poder no solo plantear propuestas disruptivas, sino que también poder enfrentar el componente de incertidumbre necesario que requieren para la ejecución de estos proyectos. Vale, vale. Entonces ahora voy a dejar con ustedes a Daniela Muñoz, coordinadora científica de la Subdirección de Proyectos de Investigación, que va a entrar más en detalle con los aspectos de las fases. Súper, muchas gracias, Alejandra. Ya, respecto a los requisitos de la dupla está conformada por el director o directora y un director o directora adjunto, en donde es solo el director o directora que acredita la experiencia. Los requisitos para acreditar esta experiencia es que haya desarrollado un proyecto de investigación con 2 o más años de ejecución, con un financiamiento igual o mayor a 30 millones de pesos anuales, es decir, que las bases concursales permitan un monto máximo anual igual o superior a los 30 millones de pesos chilenos o equivalente, que esté ejecutado dentro de los últimos 10 años, y que el director que esté postulando tenga una calidad de investigador responsable o equivalente en este proyecto que están acreditando. Además debe ser de carácter concursable y en investigación. Respecto a esto mismo de la acreditación, en caso que sea un proyecto con una fuente ANID, se requiere una carta firmada por él o la directora postulante, y en caso de ser otra fuente, puede ser un certificado emitido por esta fuente de financiamiento o bien el convenio de ejecución con la fuente de financiamiento. Lo importante es que debe contar con el código o número de folio del proyecto, título del proyecto, instrumento e institución de financiamiento y el rol del postulante. Además, que no se consideran proyectos concursables internos de las instituciones patrocinantes para acreditar la experiencia en investigación. Entonces, ¿cómo se sabe si uno está habilitado para postular? En caso que esté en una postulación en un concurso Fondesit del 2023, es decir, vigente, no se puede postular como director o directora o como director o directora adjunto, pero sí se podría postular como coinvestigador. En caso de tener un Fondesit que esté en ejecución del año 2022 o previo a eso, sí se puede postular, al igual si uno tiene otros proyectos en ejecución o postulación que no sean del Fondesit de este año. Y estoy habilitado para postular en más de una propuesta en este concurso de este año. En caso de que uno postule la primera postulación como director o directora o director o directora adjunto, no es posible presentar una nueva postulación como director o directora adjunto.
pero sí es posible presentar una segunda, tercera o sucesivas postulaciones como coinvestigador. Y coinvestigador no tiene límite de postulaciones que pueden presentar. Ahora, ¿qué diferencia las distintas instituciones que participan? Hay tres tipos. Una es la patrocinante, que es principal o secundaria, en donde la principal es obligatoria y la secundaria es opcional. Ambas tienen que dar patrocinio por toda la vigencia del proyecto y apoya la ejecución del proyecto con o sin aportes pecuniarios. Los gastos de administración corresponden a un máximo de un 20% para gastos indirectos, los cuales se debieran dividir en caso de ser dos instituciones patrocinantes. El caso de la institución participante es opcional, da un apoyo adicional al de las instituciones patrocinantes, que este puede ser financiero o de infraestructura, y no recibe gastos de administración. Y para la postulación, al momento de postular, el director tiene que adjuntar una carta en el SPL con los compromisos y la firma del representante institucional. Algo importante es que la participación o rol de las instituciones no necesariamente está relacionada con la afiliación a la pertenencia de la dupla ni del equipo de investigación. Respecto de las etapas de postulación y evaluación, como ya mencionó Alejandra, tenemos 5. La primera es la postulación, que se hace a través del sistema de postulación en línea. Luego la admisibilidad administrativa, que verifica que la postulación contenga todos los documentos exigidos y los requisitos exigidos por bases de concursales. Luego la admisibilidad técnica, donde los evaluadores o evaluadoras externos evalúan los factores de novedad, disrupción, incertidumbre y potencial transformador del resumen del proyecto. Luego está el panel evaluador, donde paneles por área evalúan la formulación completa del proyecto. Y por último, la adjudicación. Entonces acá armamos un checklist de admisibilidad para que les pueda servir a las instituciones para verificar que el proyecto cumpla con los requisitos para pasar la admisibilidad administrativa. Primero, respecto del proyecto, se debe presentar un proyecto que sea exclusivamente de investigación científica o tecnológica. Se debe presentar una dupla de investigadores y que no deben estar postulando a un concurso Fondesit vigente 2023. Respecto a la experiencia del director, se debe acreditar la experiencia de o de la directora como investigador independiente principal o equivalente. La institución patrocinante se debe contar con el patrocinio de al menos una institución con personería jurídica en Chile por medio de una carta de compromiso. Respecto al número de postulaciones, solo una postulación en calidad de director o directora o director o directora adjunto. El resumen del proyecto debe ser presentado en inglés y en español. La formulación del proyecto, experiencia de la dupla y bibliografía debe ser presentada en inglés para las áreas de las ciencias naturales y de la vida, ciencias exactas e ingenierías e inter y transdisciplina. En español, en el caso de las áreas de las ciencias sociales, artes y humanidades. Respecto a los posibles evaluadores que tiene que poner el postulante en el SPL, ellos deben presentar 2 a 3 posibles evaluadores o evaluadoras que no deben presentar, y esto es muy importante, no deben presentar conflictos de interés con la dupla ni con los coinvestigadores de la propuesta. Respecto a las propuestas postuladas, debe contener toda la información y documentos necesarios para la evaluación. Y en cuanto a la integridad de la investigación, se debe cumplir con el principio de veracidad de la información, Declaración de Singapur, y no copia sustancial de obras ajenas o propias. Siempre tienen que estar citadas. ¿En qué idioma postulo? Como ya les mencioné recién, pero es bueno destacarlo, en el caso de la admisibilidad administrativa, los documentos que son 3, acreditación de experiencia, carta de institución patrocinante y carta de institución participante, deben ser en inglés o en español. El resumen del proyecto para la admisibilidad técnica, inglés y español. Y luego la formulación del proyecto, experiencia de la dupla, bibliografía en inglés para ciencias naturales y de la vida, ciencia exacta e ingeniería, inter y transdisciplina, y en español para el caso de artes, ciencias sociales y humanidades. El presupuesto por su parte es presentado en español. Respecto a los factores de evaluación de la primera etapa de admisibilidad técnica, se evalúa el problema, que es cuál es la pregunta de investigación y qué problema aborda la propuesta, novedad y disrupción, cuáles son las características que hacen a su proyecto altamente novedoso y disruptivo, incertidumbre, por qué considera que su proyecto involucra un componente de incertidumbre necesario para el proceso de investigación, retribución y potencial transformador.
por qué considera que su proyecto tiene características de alta retribución y potencial transformador respecto a sus resultados. El resumen del proyecto consta del título y resumen del proyecto y se deben completar los siguientes puntos. Uno es indicar cuál es la pregunta de investigación o el problema, indicar cuáles son las características que lo hacen altamente novedoso y disruptivo, justificar por qué se involucra un componente de incertidumbre y también justificar cuáles son las características de alta retribución y potencial transformador del proyecto. También debe contener la bibliografía del resumen y se pueden presentar figuras complementarias. En cuanto a la evaluación panel, tenemos estos factores donde la alta irrupción, que es en qué grado la propuesta presenta un alto nivel de novedad científica e incertidumbre, que equivale a un 35%. Luego el potencial transformador, retribución y alcance, que es en qué medida o grado la propuesta propone resultados con potencial transformador, también equivale a un 35%. Y luego el factor de excelencia, que tiene dos subfactores. El primero es el nivel de calidad científica y metodológica, que equivale a un 20%, y los antecedentes biográficos productivos presentados por la dupla, que equivale a un 10%. La formulación del proyecto consta de los fundamentos teóricos, preguntas, hipótesis o supuesto de investigación, objetivo general y específico, metodologías, descripción del potencial transformador, retribución y alcance, el equipo de trabajo, carta Gantt, identificación de puntos críticos y plan de mitigación, y por último figuras o antecedentes complementarios, como por ejemplo los antecedentes de los coinvestigadores. Acá los criterios de desempate, en caso de alguna de estas etapas, es decir, la admisibilidad técnica como la evaluación panel, si hay proyectos que tienen el mismo puntaje, se van a ocupar los siguientes criterios de desempate. El primer criterio es género, en donde se prioriza aquellos que tienen paridad de género, es decir, que es masculino y femenino, tiene un alto nivel de paridad. El segundo criterio es diversidad regional, es decir, se van a priorizar aquellas que la institución de pertenencia de la dupla sea diversa, es decir, que provenga de dos regiones distintas. Y el tercer criterio, dependiendo de la etapa de evaluación, por ejemplo en admisibilidad técnica, va a valer la nota del factor novedad y disrupción, y en el caso de la evaluación panel, la nota del factor de alta disrupción. Y ahora va a seguir Rayen comentándoles las siguientes diapositivas. Hola, muy buenos días. A continuación, vamos a presentar un formato de ejemplo de cómo se puede expresar este concepto de potencial transformador, retribución y alcance. Entonces, importante conocer que las columnas como potencial transformador y retribución y alcance se tienen que proyectar eventualmente en periodos de corto, mediano y largo plazo. El potencial transformador es aquel digamos, potencial en lo disciplinar o en el campo de investigación al cual se quiere apuntar, y la retribución y alcance tiene que ver con los aspectos en relación a que se espera que los resultados o el proceso de investigación tenga el potencial de generar retribución social, económica, cultural, artística, ambiental, tecnológica, sanitaria u otras, y su potencial alcance puede generarse en distintos niveles, ya sea local, territorial, nacional o global, observables en el corto, mediano o largo plazo. Esto es un formato opcional. A continuación también vamos a ver el formato del equipo de trabajo, en donde es importante mencionar cuál va a ser el nombre de la persona responsable del cargo, rol y las funciones asociadas al proyecto y sus antecedentes relacionados a su experiencia que justifiquen la participación en el proyecto. En caso de no tener el nombre de la persona, es importante describirlo respecto a sus cargos y funciones. También es importante mencionar que aquí es donde se deben presentar a los coinvestigadores y coinvestigadoras. En relación a esto mismo, también nos han llegado algunas preguntas relacionadas con los coinvestigadores, que vamos a presentar a continuación, que nos gustaría enfatizar. Primero, que sus antecedentes y justificación se adjuntan en la formulación del proyecto. Luego, que no existe un mínimo ni un máximo de coinvestigadores por propuesta y que no requieren ser chilenos ni de residencias en Chile. El monto máximo anual es de 2.500.000 pesos chilenos por coinvestigador y no requieren patrocinio institucional directamente. También hay un formato de carta Gantt que
que es bien clásico, digamos, en el cual ustedes tienen que poner sus objetivos, asociar sus objetivos específicos a actividades, proyectarlos en un plazo de 1 o 2 años respecto a lo que dure el proyecto y viendo los plazos según ustedes estimen conveniente. Bueno, también, ¿qué otro aspecto trae de nuevo este tipo de proyectos? Son los hitos críticos y el plan de mitigación. Por ende, también esta tabla es una referencia como ejemplo para proyectar y expresar, digamos, este apartado. Entonces, ¿qué se va a entender por un hito crítico? Un hito crítico es un logro para el proyecto y su continuidad. Entonces, debe relatar cuál es el hito crítico, de qué se trata y cómo se logra. Al igual, debe identificar y enumerar los factores, situaciones y contingencias de los riesgos implicados y identificar el medio por el cual se verifica el cumplimiento del hito crítico. También al mismo tiempo tiene que proyectar en meses o años el cumplimiento del hito crítico y establecer un rango de tiempo entre su posible inicio y su posible término. Y por supuesto, describir las actividades estimadas a desarrollar para mitigar el factor de riesgo, cuyas actividades pueden ser 1, 2, 3, según se requiera. Bueno, entonces, ¿cómo exponer la experiencia de la dupla? La experiencia de la dupla tiene 5 aspectos relevantes. La primera es la presentación de la dupla, en donde la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Qué hacen estos directores o directoras que componen la dupla? Relatar una experiencia biográfica productiva como individuos. Luego, presentar el aporte al conocimiento, es decir, cuáles son los proyectos o productos que se quieren destacar en esta postulación. Deben seleccionar un máximo de 10 entre ambos. La complementariedad y sinergia es el aspecto en que ambos se deben presentar como perfiles complementarios y que esto otorgue valor a la propuesta. Entonces, describir habilidades y capacidades y motivaciones para conformar esta dupla. Vinculación con la sociedad es describir las actividades y contribuciones respecto a la valoración y entrega de conocimiento a la sociedad. Y el concepto de resiliencia es básicamente expresar a través de la pregunta, ¿qué experiencia podrían exponer como un desacierto, pero que a su vez esto trajo consigo un aprendizaje y resiliencia? Cada investigador o investigadora deberá exponer una reseña de algún fracaso, desacierto y resiliencia que haya posibilitado un viraje transformador en su experiencia de vida. Algunas precisiones de estos aspectos es que, bueno, primero hay que presentar una breve reseña de quienes componen la dupla. Los productos y proyectos no es obligación que sean realizados entre ambos, ni tampoco que sean 5 y 5. Lo importante es que sean relevantes y se relacionen lo más posible con el proyecto presentado. Deben mostrar complementariedad. Y también un mensaje que les dejamos en este aspecto es que, por favor, actualicen sus portales del investigador, ya que de cierta forma el portal del investigador conecta a través del SPL, y a través del SPL se puede visualizar el currículum del investigador o investigadora. Respecto a la complementariedad y sinergia, como ya se mencionó, se puede relatar brevemente las motivaciones para formar una dupla y por qué la suma de los perfiles otorga valor a la propuesta. Nuevamente, no es requisito haber trabajado antes como dupla, sino que justificar por qué la dupla es necesaria para este proyecto. Y planificación refiere a que es importante seleccionar lo más relevante, puesto que el formato solo admite 4 páginas y en estilo narrativo. Bueno, la resiliencia como concepto refiere a que los procesos de investigación no siempre ocurren de manera lineal ni de manera espontánea, muchas veces no son exitosos o productivos de manera instantánea. Por ende, es importante relatar procesos o experiencias significativas de aprendizaje como dupla, si ya tienen trabajo previo, o de manera individual que exprese o que apunte a este factor. Describir entonces las capacidades de adaptación, flexibilidad, donde la resolución al problema permite virajes transformadores y significativos para continuar. Respecto a los tipos de recursos, en la postulación al concurso se mencionan 3 tipos de recursos: los solicitados, los disponibles y los aportados.
Los solicitados tienen que ver con los recursos que se van a solicitar a la agencia para la ejecución del proyecto. Y esto hay una planilla Excel en el SPL, en la sección de presupuesto, que está con un formato predeterminado para hacer más fácil el ingreso de los montos. Los recursos disponibles son el documento que acredita a la institución o instituciones patrocinantes o patrocinantes, primaria y secundaria. Y los recursos aportados acredita mediante documento de carta de institución participante. A continuación vamos a pasar a ver algunos formatos. Acá estaba lo que les mencionaba, el formato del presupuesto para los recursos solicitados para la ejecución del proyecto. Es un Excel descargable. También pueden ver que en esta parte hay una carta de compromiso institucional en donde se debe descargar para poner las instituciones patrocinantes. Esto para solicitar, para acreditar los recursos disponibles y acreditar el patrocinio. Y por último, si quisieran agregar una institución participante, se encuentra el formato de la carta descargable en el sistema de postulación en línea, en donde se justifican los recursos aportados y acreditación de dicha institución. Los ítems financiables de este tipo de proyectos son personal, gastos en operación general, equipamiento, infraestructura inmobiliaria y gastos de administración indirecto, y como ya se mencionó, son 272 millones máximos que incluyen un 20% de gastos de administración indirecta. Entonces, hablando en máximos anuales, el gasto en personal permite asignar al director o directora 4 millones pesos chilenos, director adjunto o directora adjunta 4 millones, a los coinvestigadores e investigadoras 2.500.000, y también se pueden asignar recursos en gastos de personal para tesistas memoristas, personal técnico y personal de apoyo. Bueno, dentro de la postulación, el sistema de postulación en línea les va a solicitar posibles evaluadores. Cada postulante debe proponer de 2 a 3 posibles evaluadores o evaluadoras que sean expertos en la propuesta y que no presenten conflictos de interés con él o la postulante. Estos podrán ser considerados por ANIT como evaluadores externos en la primera etapa de evaluación. Y hay que tener en consideración que a partir de esta lista, ANIT podrá hacer una revisión de los o los evaluadores propuestos, y en caso de verificarse conflicto de interés con él o la postulante, la propuesta podría ser declarada fuera de bases. También hemos apuntado algunas preguntas frecuentes que hemos recibido por parte en las capacitaciones o en la medida en que hemos socializado este concurso. Y por ejemplo, ¿hay ejemplos de este tipo de investigaciones? Bueno, como subdirección podemos otorgar los marcos teóricos y conceptuales de este tipo de proyectos. Sin embargo, no podemos sesgar a los o las postulantes a llevar a cabo una investigación, ya que quienes evalúan el carácter de la propuesta serán los propios evaluadores. Respecto a las certificaciones aprobadas de ética, bioética al momento de postular, ¿se requieren? Bueno, no es obligación al momento de postular, pero si adjudica, es obligación presentarlas hasta el 30 de marzo del 2023. Bueno, ¿cómo se define entonces un investigador independiente o investigadora independiente? Se define como a quien pueda demostrar experiencia como responsable en algún rol como director o directora, investigador, investigadora principal, primer investigador o investigadora, u roles similares con adjudicación de fondos concursables. Respecto al área de arte, ciencias sociales y humanidades, ¿puedo enviar mi postulación en inglés? Bueno, sí, aunque igualmente debe enviarse en español. Respecto a otras preguntas recibidas. Si retiro mi postulación de un concurso Fondesit vigente, ¿estoy habilitado para postular? Si un postulante retira su propuesta de un concurso Fondesit vigente, se encuentra habilitado para postular al concurso de proyectos de exploración, siempre y cuando no tenga las 2 postulaciones vigentes al 18 de agosto, que es el cierre de recepción de propuestas. Por otra parte, si actualmente soy evaluador o evaluadora o integrante de un grupo de evaluación Fondesit, ¿puedo postular al concurso de exploración? Sí, esto no es una inhabilitante,
ya que los paneles de evaluación son distintos de los grupos de evaluación. De igual forma, recomendamos revisar la admisibilidad correspondiente para cumplir con todos los requisitos. Ya, y esta es una pregunta también en la cual queremos hacer énfasis, porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre 1, acreditación de experiencia, y 2, experiencia de la dupla? La fase 1, la acreditación de la experiencia, forma parte de los requisitos de postulación y solo debe ser realizado por él o la director o directora. En cambio, la experiencia de la dupla es un relato de la trayectoria y la complementariedad y sinergia de los o las investigadores que la componen. Forma parte de lo que será evaluado en la etapa de evaluación panel. Finalmente, las últimas recomendaciones para apoyar la postulación es revisar el glosario al inicio de las bases, en donde se encuentran los conceptos claves en los cuales se fundamenta este tipo de proyectos y concursos, leer y seguir los formularios descargables del SPL, que son instructivos que se descargan en PDF, y leer los documentos de preguntas frecuentes, que como ustedes ya podrán haber visto, existe un QR en la parte superior de la presentación, en donde ustedes pueden acceder a algunas preguntas que se han ido repitiendo, y actualizar el portal del investigador, ya que por sistema de postulación en línea uno podría visualizar los currículum de los investigadores y las investigadoras. Nuevamente está el QR para que pueda ser escaneado en caso de que quieran consultar nuevamente por ciertas preguntas frecuentes y visualizar, digamos, los documentos que están disponibles para la postulación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rayén. También a Daniela y a Alejandra por esta presentación tan completa. Y vamos a ir ahora con las preguntas, dado que tenemos un tiempo bien acotado. Vamos a llegar aproximadamente hasta las 11 de la mañana respondiendo preguntas. Pero hemos recibido ya algunas consultas. Y para la primera quería pedirle apoyo a Alejandra. Alejandra, Susana Mendive nos plantea lo siguiente. ¿Por qué se establece que los postulantes a este concurso no pueden haber postulado al Fondesit regular del año 2022? Sí, esto es algo que nos han preguntado bastante. La verdad es que esto es una inhabilidad que nosotros siempre establecemos en los instrumentos de Fondesit. Por ejemplo, en el caso de iniciación no se puede postular iniciación irregular el mismo año calendario. Hicimos extensiva esa inhabilidad en este instrumento. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Es que nosotros siempre tenemos que establecer las inhabilidades en el proceso de postulación y no de la adjudicación, porque en caso de adjudicarse, por ejemplo, un regular o una iniciación y además un instrumento de exploración, por las características sobre todo de este tipo de instrumento, el poder ejecutar durante el primer año, que habitualmente es bastante complejo para poder preparar toda la ejecución del proyecto, poder tener 2 proyectos en ejecución en el primer año sería bastante complejo desde el punto de vista de la dedicación del director o directora y del director adjunto. ¿Sí? Por lo tanto, se decidió establecer la incompatibilidad en la postulación y no en la adjudicación, porque además este instrumento no tiene lista de espera. Por lo tanto, en caso de adjudicarse, muchos me han preguntado, ¿y por qué no la ponemos en la adjudicación y que después el investigador o investigadora decida cuál ejecuta? Resulta que en ese caso, como no tenemos lista de espera, podríamos perder los recursos, y tratándose de un instrumento piloto que tiene poquitas adjudicaciones, lo más sensato era tener hoy día la inhabilidad en la postulación. Sin embargo, para que se queden tranquilos, y esto es algo que también anunciamos en las capacitaciones anteriores, este es un instrumento que debiera formar parte de la batería de instrumentos habituales de la subdirección. Por lo tanto, de contar con presupuesto, los años siguientes debiéramos contar con nuevas convocatorias, una por año, tal como lo tenemos con los fondos. Perfecto, gracias Alejandra. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Para ella quiero pedir apoyo a Rayén. Rayén, esta pregunta es de Pamela Rebolledo. Dice, ¿los integrantes de la dupla pueden ser de la misma institución? Sí, correcto. Pueden ser de la misma institución, pero deben considerar los criterios de desempate establecidos en las bases ante eventuales empates de puntaje, que fueron presentados también en un cuadro resumen. Perfecto. Y Rayén, quisiera continuar contigo para la siguiente pregunta de Natalia Atencio. Ella nos plantea lo siguiente, dice, al bajar las postulaciones como institución patrocinante desde el SPL, el archivo no especifica el nombre de la institución, ni el root, ni unidades, ni tipo o rol de la institución en el proyecto. Esto es modo de verificación de nuestra institución. ¿Qué podemos contestarle a Natalia en ese aspecto? Bueno, hay que mencionar que el sistema de postulación de este tipo de proyectos es distinto a los utilizados en los instrumentos Fondesit. Entonces,
Y dado que las instituciones patrocinantes no deben firmar patrocinio a través de la plataforma, no es necesario el registro y verificación de las unidades académicas, sino que mediante la carta que se presentó, digamos, en la presentación de la carta patrocinante. Perfecto. Natalia, ¿quedas clara entonces con eso? Hola, buenos días, disculpen. No, Sí, dale. yo entiendo el proceso de patrocinio que es a través de una carta, simplemente es una verificación de nuestra institución para saber las instituciones secundarias, por ejemplo, de los proyectos que estamos patrocinando como principal, es a modo de verificación interno y que es una herramienta que es muy útil para nosotros. Y esta información no está al momento de descargar esto como una planilla que usualmente se hace. Más que nada eso. Ya. Solo complementar, Jimena, sí, efectivamente, como este sistema de postulación es mucho más liviano y mucho más simple, no cuenta con las herramientas que tiene, digamos, el que utilizamos habitualmente en los fondos. Sin embargo, en caso de que requieran alguna información, tienen un plazo que es el que está establecido en las bases para poder solicitarlo por la vía de la mesa de ayuda, ¿sí? Muchas gracias. Vamos ahora con la pregunta de Ángela Contreras y le quería pedir apoyo a Daniela. Dice, para comprobar la experiencia del investigador, ¿solo existen las dos formas mencionadas, certificado o convenio? ¿Hay algo más? Depende de la fuente. Si la fuente es ANI, solo basta con una carta del mismo director donde indique cuál es el número de folio, el instrumento y el nombre del proyecto que está presentando. En caso de ser otra fuente externa, efectivamente, sí hay que presentar o un certificado emitido por la fuente de financiamiento o bien el convenio de ejecución. Perfecto. Y Daniela, tengo también una pregunta de Paula Solar. Dice, ¿ambos investigadores de la dupla deben tener un proyecto de más de 30 millones anuales en los últimos 10 años? No, es solo el director o directora quien debe acreditar un proyecto de investigación de 30 millones o más en los últimos 10 años. Jimena, solo complementar que sí, eso es algo que nos han preguntado bastante. Lo de los 30 millones corresponde a las bases concursales a las que se adjudicaron los investigadores, ¿sí? O investigadoras. No quiere decir que el proyecto en sí tenga que ser de 30 millones, sino que hayan postulado algún fondo que adjudique más o mínimo 30 millones anuales, eso para no perjudicar las áreas o las disciplinas que habitualmente presentan proyectos más baratos. Por ejemplo, en el caso de iniciación, los proyectos no necesariamente se presentan por el máximo, pero sí el requisito es que las bases concursales del instrumento que están acreditando como experiencia permita ese monto como financiamiento anual. gracias, Alejandra. Antes de continuar, quisiera comentarle quizás a quienes llegaron más tarde, no alcanzaron a revisar en el chat o no lo registraron en la presentación inicial, que esta actividad está siendo grabada, la vamos a dejar disponible en la plataforma y la vamos a compartir con ustedes posteriormente. Así que tengan la certeza que van a poder acceder a ella de manera posterior al taller. Vamos entonces con las siguientes preguntas. Quiero pedirle apoyo a Alejandra. Tengo dos preguntas, Alejandra, que van en la misma línea. Mira, la primera es de Paulina Caro. Dice, ¿quiénes forman el Comité de Admisibilidad Técnica y quiénes integran el panel evaluador? Y por su parte, Luis Huerta nos dice, ¿qué áreas son o serán las de los que conforman el panel de cada área? ¿Cuál es la lógica de esa conformación y qué pasa en el tema de la multidisciplina? Bien, tal como está descrito en las bases, nosotros tenemos, digamos, tres grandes instancias de expertos que de alguna manera presentan insumos para el proceso de evaluación. La primera, que tiene que ver con el panel asesor, que es un panel, por este tratarse de un instrumento piloto, es un panel que de alguna manera nos va a apoyar en el proceso de nombramiento de evaluadores de los paneles por área, nos va a permitir también poder hacer la búsqueda de evaluadores externos para el proceso de la admisibilidad técnica, que es el que se hace en base al resumen, se hace en base al insumo de dos evaluadores, al menos dos evaluadores externos para cada una de las propuestas. Y los proyectos completos se hace una evaluación por los paneles por área. ¿Y cuál es la lógica de tener estas áreas? Es que justamente estos, por ser proyectos altamente complejos y que muchas veces requieren de la multi o interdisciplina para poder ser abordados, es que nosotros hemos decidido establecernos en base a paneles multidisciplinarios, pero para cada una de las áreas, para poder darle también especificidad a la revisión, pero no pensar en la lógica de las disciplinas como lo tenemos en Fondecip, sino que pensando en que estos, como son proyectos un poco más complejos desde el punto de vista del abordaje, requieren quizás de una mirada más multidisciplinaria, por lo tanto se estructura en base a las 4 áreas de evaluación. Ahora,
qué disciplinas componen esas 4 áreas de evaluación, las que nosotros tenemos hoy día en Fondesit, que las tenemos ya agrupadas hace un tiempo en estas 4 áreas de interdisciplinas, ciencias exactas, ciencias naturales y de artes, humanidades y ciencias sociales. Perfecto, gracias Alejandra. Nos acaba de entrar una pregunta, es de Claudia Espina. Dice, el proyecto que haya ganado el investigador principal en los últimos 10 años, ¿no necesariamente tiene que estar en ejecución? ¿Puede estar cerrado a la fecha de postulación del concurso? No sé quién puede tomar esa pregunta. Yo, Jimena. Dale. Sí, no hay ningún problema con que ya haya finalizado su ejecución. Lo importante es que la ejecución haya sido de al menos 2 años, pero no hay problema con que ya está finalizado. Perfecto, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta de Adrián Atrewer. Dice, ¿qué pasa con matrimonios de científicos que trabajan en diferentes instituciones? ¿Son admisibles de postular? Nos hicieron esa pregunta por el centro de ayuda también, y ahí nos comprometemos porque estamos haciendo la consulta al departamento jurídico para poder dar una respuesta certera. La verdad es que nosotros tenemos una serie de inhabilidades o incompatibilidades establecidas en las bases de que no se pueden contratar, por ejemplo, como parte del proyecto, personas que pertenezcan a algún grupo, o sea, de que tengan algún vínculo, digamos, para evitar los conflictos de interés, pero no establecemos desde el punto de vista de la dupla. Por lo tanto, estamos haciendo la consulta al departamento jurídico para poder responder esa pregunta, así que la vamos a dejar pendiente, ¿sí? Perfecto. Entonces nos comprometemos a eso, para que lo tengan en consideración. Paulina Caro nos escribe, dice, ¿serán públicos los nombres de las personas integrantes del panel evaluador? Sí, como todos los procesos que nosotros tenemos en la agencia, digamos, siempre se publica, digamos, la conformación de los paneles, no así quienes específicamente quieren evaluar las propuestas específicas, ¿sí? Eso es algo que nosotros recordamos, digamos, por recuerdo del proceso de evaluación, el anonimato de quienes evalúan específicamente cada una de las propuestas, pero cuando se trata de paneles que emiten una evaluación colectiva, nosotros sí publicamos los nombres de quienes conforman esos paneles. Perfecto. Tenemos también otra pregunta de Luis Huerta. Dice, el énfasis en los conceptos de complementariedad y sinergia hace pensar en un énfasis en lo interdisciplinar. ¿Es esto así? Si un proyecto, dice él, dentro de una disciplina, pero aún disruptivo, ¿tendría en la práctica menos chance? Jimena, No necesariamente. Dale. No necesariamente, porque las características de estos tipos de proyectos puede que tenga un énfasis interdisciplinar o muy disciplinar, y ambos pueden tener un gran potencial. Perfecto. Ya, estamos bastante cerquita con los tiempos. Ale, yo no sé si, al igual que la vez anterior, tú quieres reforzar algunos aspectos importantes que se han ido también evidenciando para ustedes como equipo de la subdirección en este proceso de postulación al instrumento. No, simplemente dejar abierta la puerta, sobre todo hoy día que estamos con representantes institucionales, que nos parece súper importante relevar la característica de piloto de este instrumento. Este es un instrumento donde nosotros vamos a evaluar no solo el diseño del instrumento, sino que también su implementación y también obviamente las posibilidades y oportunidades de mejora que pueda tener el instrumento hacia adelante. Parte del rol que va a tener este panel asesor también va a ser permanecer en el tiempo para poder apoyar desde el punto de vista de las distintas disciplinas, de la expertise de las distintas disciplinas, también las posibilidades de mejora que pueda tener este instrumento para las futuras convocatorias. Así que también quisiera dejar abierta la puerta, en este caso nuestro centro de ayuda, dejarlo abierto también para poder recibir todos los comentarios y sugerencias que para nosotros son tremendamente valiosos para poder ir mejorando este instrumento que nos parece que es súper valorable y ganó mucho en el proceso de socialización. Así que nos parece que sería súper importante también poder mantener ese nivel de retroalimentación también con nuestros usuarios durante el proceso de implementación del instrumento. Simplemente eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandra, por supuesto también a todo el equipo de la Subdirección de Proyectos de Investigación y gracias también a todas y todos por haber participado esta mañana en esta actividad. Vamos a hacerles llegar a la brevedad el material de este taller y vamos a seguir, por supuesto, con las actividades de socialización de este instrumento este jueves y el siguiente
para los investigadores e investigadoras. Así que muchísimas gracias, que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias.